Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo y muy contentos también porque hemos estado conversando acerca de quién es el profeta Isaías, cuál era su mensaje, hacia quién estaba dirigido y vemos que el mensaje profético, si bien es cierto, era para su tiempo, pero también hay un mensaje escatológico muy importante, un mensaje mesiánico también que nos puede impactar. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un capítulo mesiánico que está escrito en Isaías, que se encuentra en Isaías 9 para que busques en tu Biblia, y va a ser un tema que nos va a conducir el versículo motor de este mensaje, de esta reflexión cristiana, en el capítulo 9 verso 6 que dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, creo que si detuviéramos acá el mensaje, creo que está todo dicho. Pero vamos a mirar un poquito más allá en este versículo, pero vemos palabras importantes. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Un niño que nos es nacido será su nombre Padre eterno, pero también príncipe de la paz. Con este maravilloso versículo tan impactante, vamos a poder comenzar este mensaje para honra y gloria del Señor. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor que te has manifestado a través del tiempo, a través de los profetas, y mostraste tu propio testimonio como Padre eterno, como niño que nos iba a nacer, como príncipe de la paz. Señor, acompáñanos a través de estos mensajes para mirar tu testimonio. Si hemos estado leyendo el libro de Isaías, no solamente es para mirar un tema profético, no es solamente para mirar el día del Señor, no es solamente para ver algunos temas importantes o hacer coincidir los mensajes que están puestos con lo que también presentaste tú, Señor, a través de los apóstoles, a través de los evangelistas, sino que también, Señor, es que podamos ver tu testimonio, tu propio testimonio a través de toda la historia humana. Señor, acompáñanos para que el mensaje pueda calar hondo en nuestra vida y que también podamos descubrirte a ti, tu propio testimonio. Todo te lo agradecemos en tus propios méritos, Señor. Amén y amén. Bueno, como decíamos, el versículo es muy decidor, es muy impactante. La palabra profética es constituida básicamente una forma de denuncia, un anuncio, y vemos que el profeta Isaías, luego de su llamado, que vimos en el primer mensaje, denunció de una forma intensa las prácticas del pueblo cuyo corazón estaba tan contaminado por la soberbia, por la ganancia, por la injusticia, como él también se consideraba, pero el Señor lo limpia en ese sentido para que él pueda entregar su mensaje. Y estaba ese mensaje en un contexto muy idólatra. Era un contexto espiritual que se reflejaba de las liturgias vacías, de relaciones sociales marcadas por las tradiciones, por la explotación y la desigualdad, por tradiciones que se habían hecho solamente eso. El mismo Señor siente que lo están honrando de manera vana. Siguiendo en esa configuración, vino el momento de anunciar un rey y consecuentemente un reino bastante diferente al que estaba establecido. ¿En qué sentido? Una promesa es revelada en el capítulo 9 y aún en el capítulo 11, ya habiendo sido indicada en la parte del capítulo 7, trayendo en el contenido la información de que las tinieblas serían aniquiladas, la alegría instaurada y el yugo quebrado.
y las guerras cesarían por las acciones del Mesías, presentando principalmente la figura de un niño que marcaba los títulos de maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eternal y príncipe de la paz, o príncipe de paz. El reino nuevo iría a brotar un tronco de Jesé, un vástago que llevaría adelante la misión de ser luz para todos los pueblos. Para eso reposó sobre él el Espíritu del Señor. O sea, el mismo Espíritu Santo estaba puesto en ese tronco, configurándose todo lo que hablaría a los gobernantes de la época al saber, en ese sentido, un espíritu de consejo, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de fortaleza, de conocimiento y de temor al Señor, de temor en el Señor, quizás sería lo más prudente. Eso está presentado en el reino mesiánico en el capítulo 11, pero estamos en el capítulo 9 cuando miramos un poco este mensaje. Pero se va trasladando y se va presentando en ambos capítulos. El estado de la rebeldía humana en la historia de Israel es una ilustración de la propia historia de toda la humanidad. El escenario casi siempre era de constante el mal, ¿no? De constante pecado en el interior de la nación y la opresión por parte de los enemigos que circundaban también. Espiritualmente es grande la semejanza con la humanidad, tanto en el aspecto colectivo como en un sentido individual. Y se puede percibir tal realidad de las tinieblas en nuestras vidas, tanto dentro como por fuera, que en general en el género humano un estado constante de guerra, pero una guerra o un conflicto espiritual entre el bien y el mal que está puesto en nuestro juego, que quizás tú y yo no lo vemos, pero nosotros no estamos peleando contra sangre y carne, estamos luchando. Nuestro espíritu debe luchar contra potestades que no vemos, pero es el Espíritu de Dios quien va a luchar con nosotros. Nosotros no tenemos que luchar ni debemos de luchar por Dios. Dios vence nuestras batallas, permitiéndole en este sentido que nosotros podamos permitirles que Él trabaje en nosotros para que Él, que sabe vencer, pueda ser el verdadero guerrero. Eso es muy interesante que tú también lo veas. Reino tras reino, a la larga de toda la historia humana hasta el presente, la realidad sigue siendo igual, se sigue manifestando de la misma forma, marcada por un desequilibrio, enfatizado en las palabras tanto del profeta cuando mencionó las tinieblas que dominaban al mundo. En un contexto de oscuridad, Dios reveló al profeta algo más sobre el Mesías. Él nacería de una virgen que restauraría el trono de David. Una de las cosas que también se dice, tendría una fuerte conexión con la región de Galilea y vendría trayendo la luz, en verdad, sintiendo su propia luz que no solo en aquella región, más para todo el mundo que necesita. Y hay una promesa de momentos mejores. ¿En qué sentido? No es un momento en que Cristo viene y todo cambia y todo se transforma en bueno, sino que en un sentido diferente, en contraposición de la terrible angustia que sobrevendría al pueblo por causa de la incredulidad, como vemos en los capítulos 7 y 8, Isaías retrató el pueblo la gloriosa salvación en el futuro mejor. Una seguridad en que en el Mesías venidero. En Isaías 9:6 que leímos al inicio, esa profecía asumía un carácter mesiánico y explícito. El verso 1 menciona las áreas que más sufrieron cuando los asirios vinieron sobre Israel, que son los territorios puestos en Zabulón y Neftalí, los cuales quedan situados entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Habían sufrido grandemente por causa de las invasiones asirias entre el periodo del 734 al 732 a.C., en un periodo de 2 años. Hubo mucho sufrimiento para esas dos regiones. Eso lo puedes corroborar en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas 15:29. Fue tal la atrocidad en esos territorios que las provincias asirias llevó a los habitantes al exilio y trajo los pueblos de otras naciones para habitar allí.
Él también se tomó en ese tiempo Gilead, al otro lado del Jordán, y anexó parte de esa planicie de Sarón, próxima al mar Mediterráneo. Pero la Galilea, donde el juicio de Dios primeramente humilló a su pueblo en los días de Isaías, sería honrada en el futuro. Eso fue cumplido cuando Jesús ministró y escogió a los primeros discípulos en Galilea. Eso es muy importante porque Galilea era en ese tiempo muy menospreciada por el mismo pueblo de Jerusalén. En contraste con ese oscurantismo, esa oscuridad mencionada en el capítulo 8 y 22, vendría un día de cuando la oscuridad sería levantada de la vida del pueblo de Dios. Los versos 2 que nos dice acá en el capítulo 9 dice, aunque no será esta oscuridad tal como fue la angustia cuando al principio levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Pero miren el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto se cumplió en Jesucristo. Ahí se anuncia la transformación de la tiniebla en luz. ¿Mediante quién? El ministerio de Cristo, con una profunda alegría en este sentido. No fue fácil revertir el cautiverio sirio y traer un nuevo día. El ministerio de Jesús fue más allá de Galilea. Para ello fue muy potente y el ministerio de Cristo comenzó ahí. La misión del Mesías era más importante que la propia tierra de Israel, pero comenzó en Israel. El Evangelio debía llevar la luz a las naciones y así el propósito divino del Cristo fue puesto en movimiento primeramente en Galileo, como los antiguos judíos difícilmente iban a lo mejor comprender. Alguien ya dijo, y es una verdad física, que la oscuridad no existe. Lo que hay es una ausencia de luz. Y a donde no se tiene luz se producen tinieblas. Eso significa que para combatir las tinieblas es necesario la luz. La luz solo precisa estar en donde antes no estaba. Eso es el fenómeno desde un punto de vista de las leyes físicas, ¿cierto? Pero en este sentido, si vemos la visión puesta en la iglesia que es empujada por la luz del Espíritu Santo, al entrar en territorios complejos y tenebrosos, siempre la luz va a imperar. En el verso 3 también trae una riqueza del capítulo 9 que dice, aumentando la gente no aumentaste aumentaste la alegría. Se alegraban delante de ti como se alegraban de la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. En los días de Isaías la cosecha de grano fracasó. Los pocos sobrevivientes al ataque asirio quedaron vagando en medio de las tinieblas, blasfemando contra el mismo rey y contra Dios. Eso lo vemos en el capítulo 8. Sin embargo, la multiplicación se convertirá en la palabra clave. La no sustracción ni división, sino que una multiplicación donde se expresa la gracia. En este sentido, las promesas de días mejores se cumplirían cuando Jesús inauguró el reino de la luz. Literalmente la profecía descrita tanto para los confines de Zabulón y Neftalí, el pueblo de allí experimentó la presencia de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo puedes mirar en el capítulo 8 de Juan, verso 12. Jesús trajo días mejores para la humanidad en ese momento. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La tierra de Zabulón y de Neftalí se presenta en ese sentido, para que ahí comienza el ministerio de Cristo en el sector de Galilea. Pero en este sentido, nosotros vemos que este niño que nos es nacido y el principado sobre su hombro, el Mesías descrito por el profeta, poseía toda la autoridad, la soberanía reposaría en sus hombros, pero, y como Jesús, como Rey prometido, reivindicó esa autoridad, es decir, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. ¿Se cumplió esta promesa puesta por Isaías? Claro. Si nosotros miramos el capítulo 28 de Mateo, verso 18, así es puesto y así es presentado. Pero también hay ciertas señales que se nos dijeron acá. Maravilloso consejero. Aquí se muestra la sabiduría de Cristo. 1 Corintios 1:30. El Mesías fue dotado de una autoridad que todo hombre oiría y iba a seguir porque él tenía la sabiduría de Dios mismo. Dios fuerte, el vigor, el poder que prevalece desde una mirada hebraica, lo que está diciendo. Eso es el divino poder, un igual a Dios, un Dios fuerte. La expresión muestra la deidad del Mesías, que se elevaba muy arriba de todas las expectativas de los mismos judíos que pensaban que era solo un enviado, un Mesías más, sino que estamos hablando del mismo Hijo de Dios, con plena divinidad. Padre eterno, Padre de la eternidad. Puede ser traducido como Padre o autor de la eternidad o del universo en este sentido. Eso ajusta con Juan 1:3, en el cual el Verbo vino aquel que por intermedio de Dios hizo todo lo que fue hecho. También expresaba en Hechos 1 y en el verso 2, y también apunta al cuidado fiel y amoroso y perpetuo que Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, o el primero y el último. Apocalipsis 22:13 también es ratificado. Príncipe de paz, aquel que trae la verdadera tranquilidad, la verdadera paz que incluye la salvación, que es estar para siempre con el Señor. De repente tenemos puesto, y escuchaba el otro día visitando una iglesia, que el concepto de la salvación está apuntado hacia nosotros, a que disfrutemos de estar en una mansión celestial, de vivir por la eternidad, pero el gozo de la salvación es vivir en Cristo y vivir con Él, poder estar con Él por la eternidad en un vínculo eterno. Eso es lo más maravilloso que tú y yo podemos experimentar. Así es que en ese sentido las características de este reino, de este nuevo rey, es algo realmente maravilloso. Pero también se nos habla de justicia, también se nos habla de paz. Justicia al inaugurar el reino de Dios en la tierra, Jesús profirió las siguientes palabras que dice, bienaventurados, cuando comienza también a predicar un mensaje centrado en el mensaje hacia su pueblo. En el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Mateo 5:6. Su reino sacia de toda hambre y de toda sed de justicia. Pero también nos traerá la paz. Dice, la tierra se llenará de conocimiento en el Señor y esa será la paz, será libertad de la esclavitud de corrupción por una gloriosa libertad de los hijos de Dios. También está manifestado en el libro de Romanos capítulo 8, verso 21. Jesús fue la piedra que llevó en este sentido y que llegó como un niño que algunos pastores en un pesebre pudieron adorar y algunos hombres paganos del Medio Oriente, perseguidos por Herodes, pudieron presentar y conocer al Cristo naciente. El Cristo que es el portavoz de la paz, en aquel cuyos hombros reposa el gobierno y donde su reino llega de una manera impactante. Jesús de Nazaret fue ungido por el mismo Padre y el Espíritu Santo para instaurar un reino de justicia, para instaurar el reino de Dios y la verdadera claridad en cuanto a la paz. Él puede hacer que su mensaje pueda tocar los corazones. El maravilloso consejero, el consejo perfecto, quien nos traerá toda verdad y de todo juicio, y a un juicio verdadero, un juicio que lo presentará él mismo.
Muchas veces hablamos de los juicios de Dios, pero el Señor mismo a través de su Hijo dice que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado a su Hijo Jesucristo todo juicio. En ese sentido, es maravilloso lo que el Señor nos muestra a través de Isaías. Un mensaje de esperanza, un mensaje angélico, un mensaje que puede tocar nuestro corazón por intermedio de quién es el Mesías. Tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 11 te invito a que los puedas leer de una manera profunda, que tengas tu propio estudio, que tengas tu propia observación y que puedas mirar principalmente el testimonio de Jesucristo. Esa es la invitación que queremos hacerte como reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día para que sea tu corazón tocado por el mismo testimonio de Cristo, expresado en un libro del Antiguo Testamento. Recuerda cuando Cristo habló a los fariseos y les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Busca el testimonio de Jesucristo a través de las palabras de Isaías. Que el mensaje pueda calar hondo en tu vida y como decimos acá, que el Señor te llene de gloria, de gracia, pero sobre todo puedas vivir en gracia y paz. Que el Señor te bendiga.